Hola, soy Sandro Marcone y bienvenidos a una nueva edición de Conecte. Como ustedes saben, la idea de este espacio es construir sobre la base de consensos mínimos el futuro de la educación peruana. Creo que nadie discute que necesitamos mejorar la calidad de la educación. Ese probablemente sea un primer consenso. Y además un segundo consenso es que hay que aprovechar la ola de lo digital en el mundo, ¿no?, para sacarle el jugo a lo que se pueda hacer, ¿no?, y lo que nos permita desde una mirada digital salvar algunas brechas como la de infraestructura o las de psicólogos. En esa línea nos acompaña hoy Fiorella de Ferrari, que es la presidenta del CADE Educación, del CADE Educativo 2024. Fiorella, muchísimas gracias por estar acá. Sandro, gracias. Celebro mucho el tema del CADE Educación de este año. Sí, es el bienestar, el tema que hemos elegido. El bienestar en las instituciones educativas. Creemos que tenemos que enfocarnos con mayor profundidad en construir dentro de las instituciones educativas, de educación básica, pero también superior, una cultura de bienestar que oriente todas las decisiones que tomamos, ¿no? Maestros, directivos, líderes, gestores, por supuesto familias también. Es interesante, ¿no? Porque uno podría decir, yo creo que hay como dos primeras reacciones. Una primera reacción podría ser, ¿qué cosa es esto de la cultura de bienestar? ¿No es cierto? Pero la otra es que si uno lo reflexiona un poquito más, dice, pero ¿no debería ser obvio? ¿La educación no debería tener como fin principal que todos seamos más felices? Así es, y son como, tú hablabas de la calidad al inicio, ¿no? Y yo pienso que es un binomio inseparable, ¿no? El bienestar y la calidad, ¿no? Porque, digamos, es en los gestos cotidianos, en las formas de convivencia, de estar juntos, que se cultiva, digamos, esa calidad, ¿no? Que luego se traduce en un maestro, digamos, que domina una serie de pedagogías, de estrategias, de formas de relacionarse con los estudiantes, que saca lo mejor de sí, claro, ¿no? En una forma de diseñar la vida cotidiana dentro de las instituciones educativas donde se gestan, ¿no?, esas formas amables de estar juntos. Totalmente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que enamoran de la pedagogía, ¿no?, a los que nos enamoramos de la pedagogía, aún no siendo pedagogos, es el vínculo, ¿no? La construcción del vínculo. No hay sin el vínculo entre estudiantes, con el docente, entre docentes, con las familias, con la comunidad. Sin ese vínculo, el proceso... Mira, una de las cosas que sabemos, digamos, que la ciencia ha demostrado es que la calidad de las interacciones es quizá el factor más importante o más influyente en el aprendizaje. Digamos, si las interacciones son de mucha calidad entre niños y adultos, claro, entre adolescentes y adultos, el aprendizaje es mejor, es mayor, ¿sí?, es más aprovechado. Por lo tanto, poner foco en las relaciones es fundamental. No es la única condición, digamos, importante, pero sin duda es una de ellas. Y lo que vamos a hacer en CADE es justamente profundizar en cuáles son esas condiciones, entre ellas las interacciones, ¿no? Esta idea de un maestro curioso, de un maestro muy deseoso de estar cerca de sus estudiantes, de conocer cómo aprenden, en qué condiciones aprenden mejor, ¿no? Hay una serie de factores que contribuyen a la construcción de una cultura de bienestar. Claro, yo creo que es bien relevante esta mención que haces al docente, porque creo que a veces perdemos de vista que así como si queremos eliminar la viruela en el Perú, tenemos que tener las vacunas, ¿no? La calidad del aprendizaje de los estudiantes pasa por la calidad del docente y la calidad de vida del docente, y venimos destrozando la carrera magisterial, la carrera profesional del docente. Tú hablabas antes de empezar el programa de incluso de un déficit. Pronto no tendremos suficientes docentes encima. No, tenemos ahí un desafío grande. Claro. Los jóvenes no están optando por la carrera de educación, cosa que nos preocupa, claro, a los que estamos en este rubro y trabajamos por la infancia, ¿no?, y por la adolescencia, claro, de nuestro país. Entonces sí, efectivamente vamos a tener un déficit, tenemos que encontrar formas creativas de salir de ahí y tenemos que, creo que también, redirigir, ¿no?, nuestra idea también de formación docente claro, y de cómo la abordamos, ¿no? Creo que hay una serie como de necesidades urgentes dentro de la formación que necesitan ponerse sobre las mesas. De hecho, el bienestar es una de ellas, ¿no? ¿Qué herramientas, qué caja de herramientas tiene el docente para liderar, ¿no?, el aula sintiéndose a gusto y generando a su vez una cultura, digamos, de bienestar que le haga la vida a sus estudiantes también más feliz, claro, más productiva, ¿no?
Y quizá una de las cosas que pienso que no estamos aprovechando en los centros de, digamos, de formación es cultivar la función de la observación del maestro, ¿no? Un maestro que observa cómo sus estudiantes aprenden, cómo se relacionan, cómo construyen conocimiento, que registra, que analiza sus observaciones, está siempre un paso adelante, ¿no? Después tiene la capacidad de devolverle a ese estudiante, a ese grupo, ¿no? Preguntas, intervenciones, experiencias. O sea, se me pone la piel de gallina solo de pensar de ese docente observador que mencionas, me parece que es bien inspirador. Claro, creo que es importante entonces darle tiempo a ese docente para que pueda ser un observador, reflexivo, ¿no? Darle tranquilidad. O sea, si ese docente está mirando cómo va a acabar el fin de mes, ¿no? Y digamos, no va a tener pues esa tranquilidad, esa capacidad para ser observador, que como bien dices, suena espectacular. Es un reto. Y las horas, ¿no? Que cuando diseñemos, digamos, la labor del maestro dentro de las escuelas, cuando pensemos en cómo pasan sus horas, no pensemos solo en las horas que pasan con los estudiantes, sino en las horas que necesitan seguir pensando en ellos. Exacto. ¿No? Para devolverlos luego una experiencia educativa ¿Y cómo más elevada? registran, no? ¿Cómo sistematizan? Porque registrar y sistematizar tiene una técnica, pero además debe tener herramientas pues, que ayuden. Así es, así es. Y en ese sentido los equipos interdisciplinarios, digamos, en la formación, pero luego en el acompañamiento cotidiano dentro de la escuela es bien importante, ¿no? Claro. Por eso contar con psicólogos y equipos interdisciplinarios, ¿no? Porque las distintas disciplinas te prestan lentes. Pienso que la psicología nos presta, por ejemplo, ese entrenamiento en la observación, podemos aprender mucho con ellos, pero también del mundo del diseño y de la innovación. Los maestros podemos aprender, por ejemplo, del pensamiento de diseño muchísimo y cómo introducirlo al aula para tener a chicos mejores investigadores, para tener a chicos con mayor capacidad de resolución, de ideación. ¿No? Digamos, esto que siempre se dice, ¿no? Todos diríamos, seguramente estamos de acuerdo en decir que queremos que nuestros hijos sean creativos, ¿no? Pero a la larga estamos dispuestos a ese proceso de tener un hija creativa, que pregunta todo, que cuestiona, que interpela, ¿no? Que nos malogra la tranquilidad de la sobremesa, ¿no? Hay que entender que para transformar hay que transformar uno mismo, ¿no es cierto? No, hay que empezar por ahí. Y el bienestar no puede estar separado de la capacidad de ser autocrítico. O sea, el pensamiento crítico es una herramienta fundamental para gestionar el propio bienestar, ¿no? Tener la capacidad de reflexionar, de cuestionar tus propias decisiones, de mirarte con distancia y digamos, y pensar reflexivo. En cómo... Sí, digamos, la metacognición debería estarse cultivando cotidianamente dentro de las instituciones educativas y para eso el maestro tiene que estar acostumbrado a hacer eso mismo con su propio trabajo. Claro, porque además el tipo de experiencia, el diseño de la experiencia, el formato de la experiencia pedagógica empieza a variar. Y entonces el docente ya no solo tiene una responsabilidad cuando está al lado del estudiante, sino también tiene una responsabilidad, más responsabilidad, cuando ese chico o chica están lejos del docente. Sí. Y eventualmente están teniendo experiencias de aprendizaje fuera de la escuela también. Sí, y eso que dices es bien interesante. Creo que además contribuye a la construcción de una cultura de bienestar, que es preguntarnos cómo aprenden nuestros estudiantes cuando no están con nosotros. Exacto. ¿Qué estrategias están utilizando hoy para aprender? ¿Cómo podemos introducirlas a la escuela para reflexionar sobre ellas, para aprender sobre ellas, para, digamos, tener un punto de vista sin duda crítico? Pero también aprovecharlo nosotros los docentes, ¿no? Para maximizar la experiencia y alinearnos con ellos también y acercarnos a los chicos, ¿no? Claro, ¿no? Digamos, no perder nunca el lado de aprendiz, el docente como el aprendiz eterno. El mejor docente es el mejor aprendiz, ¿no? Así es, y es como, esa es la constante, ¿no? Sabemos que, digamos, que el mundo está cambiando a una velocidad tremenda, ¿no? Las tecnologías avanzan muy, muy rápido y lo único que va a permanecer es el cambio. Entonces, si no tenemos la capacidad de ser autodidactas, de estar continuamente aprendiendo, ser muy curiosos. Y muy críticos. Muy críticos, de construir, volver a aprender, son todas habilidades que no solo necesitamos nuestros estudiantes tengan, porque las necesitan y las van a necesitar, sino que nuestros maestros también las tengan. Y eso da mucha tranquilidad. Un maestro que
tiene esas herramientas, es un maestro que también se siente más tranquilo y más cerca de sus chicos. Así es. No, absolutamente, digamos, desde dónde está parado el docente, de dónde está parada la institución, ¿no? Porque también a veces le cargamos mucho peso al docente del aula y es la institución, la mirada institucional, la que también funciona, porque tú bien lo decías, cultura de bienestar. Lo que no estás es cultura diciendo, en el aula. así es, lo que estás diciendo es fundamental. Uno ve alrededor del Perú y del mundo, nosotros acompañamos a muchas instituciones educativas en sus procesos de cambio y de mejora y vemos maestros increíbles haciendo cosas realmente preciosas, contribuyendo con el bienestar de sus estudiantes, pero de hecho no pueden ser actos aislados, necesitamos una política, ¿no? Institucionalizar el bienestar, ponerlo sobre la mesa y tener una estrategia de continua mejora, porque no se basta con, digamos, escribir un lindo documento que supuestamente va a orientar tu práctica, sino que digamos, la coherencia entre discurso y práctica se tiene que sostener en el tiempo y tenemos que, para eso, tener una cultura dentro de las escuelas y dentro de las universidades de mucha reflexión, de acción-reflexión continua. Claro, ¿no? pero no se trata solo de motivación, ¿no es cierto? Y luego de pensar que, claro, si el docente no aplica el cambio, no se transforma a sí mismo, es porque no quiere, porque es un docente retrógrado y empieza con el miedo, ¿no? Tiene que ver con, o sea, una institución que quiere transformarse tiene que entender que hay que cambiar también lo administrativo y que tiene que darle más tiempo al docente, ¿no? Cualquier empresa, cualquier industria que hace transformación digital no le pide al empleado, al operador, ¿no? que haga lo que está haciendo en el día a día y que además rediseñe el futuro, ¿no? Tiene que haber un equipo, una iniciativa específica para poder rediseñar el futuro, para poder hacer la transformación digital. No le puedes pedir al docente que haga las dos cosas al mismo tiempo. Y en ese sentido necesitamos escuelas, instituciones educativas más acompañadas, que ese especialista que va y visita de la UGEL, que visita, ¿no?, la escuela, digamos, el foco no esté en el papeleo y en el trabajo administrativo. En la evidencia, en tomar la foto. Sí, sino en el trabajo dentro del aula, que esté realmente cerca de esos docentes, claro. Construyendo una cultura digamos, de aprendizaje colaborativo, de reflexión, claro. y de construcción de buenas prácticas, que el foco esté ahí, ¿no? De repente unir algo que se ha ido separando en el camino, ¿no? Que es la gestión educativa separado de lo pedagógico, ¿no es cierto? Como si no fuera educación también, ¿no? El director de la escuela termina siendo a veces tiene el llavero, tiene las llaves y toma decisiones y no es un líder pedagógico. No, y ahí se pierde de vista, digamos, se pierde de vista las personas, ¿no? A tus maestros y a tus estudiantes que necesitan, digamos, la circularidad de la conversación continua, de la formación continua, ¿no? Exacto. Y la formación no es un taller que viene a tu escuela, un taller que vienen y te dictan, seguramente también importante, pero lo más importante es la cultura cotidiana de reflexión, de interpretación del propio quehacer educativo, ¿no? Totalmente, porque ser maestro implica también tener una mirada del mundo, una cosmovisión. Entonces, cuando tú le dices a un maestro, cambia de modelo pedagógico, o sea, le estás pidiendo que cambie la manera como él se ve en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, no es tan sencillo, no es que de la noche a la mañana con una inducción, una motivación. Así es, y digamos, es un organismo vivo, ¿no? La escuela en ese sentido tenemos que trabajar dentro del contexto en el que estamos, ¿no? Introduciendo los valores de esa cultura y remirándola dentro juntos, ¿no? Y tenemos una oportunidad, creo yo, preciosa. CADE se está proponiendo no solo ofrecer una definición clara de bienestar para las instituciones educativas, sino también preguntarnos sobre cómo vamos a evaluarnos, cómo nos autoevaluamos como institución educativa para saber que estamos realmente construyendo una cultura de bienestar. ¿Cuáles son esos indicadores o cuáles son esas condiciones que necesitamos, digamos, garantizar, ¿no?, dentro de nuestras instituciones y por supuesto, qué estrategias cotidianas podemos poner en práctica? Esperamos que esto inspire a los maestros y que se vayan con muchísimas ganas de ponerse a chambear, ¿no?, en nuevas estrategias, a contagiar a sus colegas para aquellos que ya lo están haciendo. Eso, porque probablemente los docentes que siempre van, que siempre interactúan, eso es como llevar sobre mojado, esos ya la tienen clara, pero lo que tenemos que lograr es que ellos contagien y motiven. Multiplicar. Y en ese factor multiplicador es también relevante el rol de las familias, o sea,
Todo el mundo debe conocer CADE, por el CADE empresarial. El CADE educativo tiene ya también varios años. Desde el 2009, sí. Está posicionado también como probablemente el espacio de trabajo, de reflexión sobre la educación aquí en el Perú más importante, o uno de los más importantes. Sí. Pero las familias, o sea, no, ¿esto es solo para expertos? ¿Tú crees que el CADE educativo debería ser solo para expertos? Creo que las familias podrían sacarle muchísimo provecho. Este CADE además está enfocado en un tema que a las mamás, a los papás nos preocupa, nos interesa, ¿no? Sabemos claro. Que, digamos, las cifras de salud mental van en aumento, así que es. Los problemas de violencia y acoso escolar también. Así es. Tenemos a muchos adolescentes que no están durmiendo lo que tienen que dormir. No. O sea, hay una serie de necesidades. Ideación suicida, los números son espeluznantes. Sí, y tenemos una oportunidad preciosa en la escuela. Los chicos pasan entre 6 y 8 horas con nosotros. Ese es el ágora, es la plaza para estar tratando estos temas con las familias. Entonces, vengan mamás, papás a participar de este encuentro. Creo que van a aprender mucho y van a tener también más herramientas para conversar con las instituciones educativas y para contribuir, para aliarse a ellas. Para participar, ¿no? Digamos, la escuela sin la familia no funciona. No, y la participación no es el WhatsApp entre padres alejados de la escuela, es dentro de la escuela, contribuyendo y trabajando en equipo, ¿no? Cuesta, porque es tiempo que hay que invertir y no es que nos sobre tiempo a todo el mundo, pero estamos hablando de lo que más nos importa en la vida. En la vida, ¿no? Sí. O debería ser lo que más. Y hay muchas formas de participar, hay muchísimas formas de hacerlo y creo que el tema de CADE, que es el bienestar y en cómo introducirlo y cómo profundizar en el bienestar dentro de las instituciones educativas, es un tema que a las familias les interesa y creo que además escuchar también su voz como participantes dentro de CADE y prestársela a las educadoras va a ser precioso. Totalmente. Yo te agradezco muchísimo. Está ahorita, el CADE ya está encima. Es la próxima semana, el martes y el miércoles 20 y 21 de agosto y los esperamos. Si alguien quiere participar de los que nos están escuchando, entran a la página web. En la página web de IPAE, ahí van a encontrar... IPAE.p. Así es. Perfecto. IPAE.p, sigan la pista. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Fiorella, por estar acá, por dar tu tiempo a este tema. Gracias. Y con ustedes, pues hasta la próxima semana. Muchas gracias.